Probando audio. Muy buenas tardes a todos los asistentes que en ese momento han logrado ingresar a este webinar del Distrito Financiero con respecto a cómo las decisiones de la Reserva Federal han afectado el trading, pero más que todo nos vamos a centrar en las diferentes decisiones que se puede o que ha tomado la Reserva Federal durante ciertos aspectos y por supuesto que vamos a estar hablando con respecto a las últimas decisiones que ha tomado con respecto al COVID-19 o al coronavirus que ha afectado fuertemente a los mercados financieros a nivel internacional. Entonces, primero, me gustaría saber si me están escuchando bien, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente y adicionalmente también me gustaría saber si o desde qué ciudad o país nos están sintonizando estos momentos, pues para saber hasta dónde tenemos alcance el día de hoy el distrito financiero. Entonces los invito a que se comuniquen a través del chat de preguntas. Saludo a John Álvarez, que nos está sintonizando desde Medellín. Un saludo para ti, John. Andrés, estás levantando la mano. Un gusto, Andrés. También, pues, si me quieren colaborar con las manos arriba, David, un saludo también para ti. Eh, la verdad, como muy bien, Simón, también un saludo para ti. Como hemos venido hablando durante ese último trimestre, se podría decir, ¿no? Sí, ya que acabó un trimestre y empezamos el nuevo mes de abril de este año, pues sin duda alguna la coyuntura internacional nos está dejando una gran sorpresa debido al avance de la pandemia mundial que se está dando debido, bueno, por el COVID-19 o popularmente como se conoce, por el coronavirus. Y pues el día de hoy no nos vamos a centrar tanto en el tema del COVID-19, pero vamos a hablar con respecto a la Reserva Federal, es decir, qué es esta institución, cuáles son las decisiones que toma y cómo esto pueda llegar a afectar a los mercados financieros a tal punto que se genere un efecto a nivel internacional. Muy bien, Adrian, que nos está sintonizando desde Buenos Aires, Argentina. Un saludo para ti, Adrian. Y pues antes de empezar con este webinar, sí quiero hablarles un poco más de nosotros el distrito financiero, porque muchas veces pues nosotros el distrito arrancamos con todo el tema al 100%, pero de hecho es pocas veces que nosotros, o más que todo, les llegamos a mostrar la página con la finalidad de que pues puedan tener toda la información de nosotros el distrito financiero, porque la idea pues también es que ustedes se enteren quiénes somos nosotros el DFX y más que todo cuáles son los diferentes servicios que nosotros ofrecemos actualmente. Entonces, en estos momentos les estoy compartiendo la página del Distrito Financiero a través del chat de preguntas del webinar, pues se los voy a dejar para que ustedes se comuniquen. Igualmente también me gustaría preguntarles, ¿ustedes dónde se enteraron de estos webinars? ¿A través de redes sociales? ¿A través de Facebook, Instagram, Twitter? ¿Ingresaron a nuestra página? ¿Les llegó pues información para saber cómo también nosotros nos estamos llegando a conocer a nivel pues mundial? Más que todo, sobre todo en la región de LATAM. Saludo a David, que nos estás sintonizando desde México. Un saludo para ti, David. Y pues bueno, volviendo con nuestro tema, aquí en la página del Distrito Financiero, ustedes van a poder encontrar bastante información, tanto de nuestros contenidos educativos completamente gratuitos, así como los diferentes cursos que nosotros ofrecemos. Como pueden ver, aquí en la parte de webinars gratuitos, para las personas que quieren estar pendiente de semana a semana sobre nuestro contenido, simplemente es que ingresen su información y les va a llegar tanto el reporte semanal de los webinars que vamos haciendo, así como todo el contenido que vamos a ir brindando para ustedes. Pero quiero que para las personas que quieran saber sobre nuestros cursos de trading, ustedes simplemente ingresando a la parte de cursos van a poder encontrar toda nuestra información en el cual vamos a poder ver y analizar que, bueno, en estos momentos, pues seguro por el tema del internet no está cargando al 100%, pero pues la idea es que a medida que ustedes ingresen a la página puedan encontrarse con todo este contenido. Entonces, también para las personas pues que quieran saber más de nosotros el distrito financiero, muy bien, creo que no les estaba compartiendo la imagen. Ya en estos momentos pues están viendo la página de nosotros el distrito financiero. Ahí ustedes van a poder encontrar todo nuestro contenido sin ningún problema. Van a poder tener acceso a las pestañas de webinars gratuitos, de cursos. Saludo a Bando y a Jaime,
que nos están sintonizando. Un saludo para ustedes. Me gustaría saber desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando ya a los nuevos asistentes que van ingresando mientras esperamos pues que todos ustedes puedan ver efectivamente o más que todo enterarse de todo el contenido que nosotros, el Distrito Financiero, les estamos ofreciendo día a día. Entonces, desde Neiva, Jaime, un saludo para ti. Y pues bueno, digamos que aquí van a poder encontrar la información, sino que seguro el internet no me está cargando del mejor de mejor momento, pero también vamos a poder ingresar a, sobre todo que es la parte más relevante para mí, que es blog de trading. ¿Por qué les recomiendo blog de trading? Porque van a poder ver todos los contenidos de los webinars que nosotros estamos publicando, actualizando esta parte los viernes y adicionalmente van a poder encontrar algunos temas o algunos artículos con respecto al mundo del trading. De hecho, si ustedes quieren saber con respecto a la importancia del apalancamiento, esto es un artículo muy bueno realizado por nuestra analista Daniela Quevedo, pero también por mi parte aquí podemos encontrar una información de las cotizaciones en tiempos reales con Equity, que es un broker de nuestros aliados que es bastante bueno. Pero bueno, ya digamos como esta es la información que les quiero dejar del distrito y adicionalmente, pues si ustedes quieren saber más con respecto al mundo de los brokers, qué broker elegir, yo les voy a recomendar esta página que la verdad no hemos llevado como recomendándola bastante tiempo, que se conoce como qualbroker.com. ¿Por qué nosotros recomendamos mucho la página? Porque primero podemos ver que al momento en que vamos a elegir un broker es una decisión bastante difícil y sin duda alguna podemos llegar a tener muchas preguntas de aquí en adelante y la idea es que ustedes pues puedan efectivamente enterarse más con respecto al mundo del trading y sobre todo al momento de elegir un broker, porque aquí en Ranking de Brokers ustedes van a poder encontrar la diferente clasificación. De hecho, durante pues, este mes que inicia ya Tickmill es el broker que tiene una mejor recomendación con una calificación realizada por diferentes traders profesionales. Es decir, aquí no es como un foro, un lugar donde ya hay como una tendencia en algo, no, eso es una calificación que se da teniendo en cuenta diferentes aspectos y elementos como portafolio, apalancamiento, documentación para la apertura, en tema de las promociones sobre algunas ofertas, como pueden ver, digamos aquí vamos a poder encontrar que es un broker no del índice, es decir, no es mesa de dinero, entonces significa que las operaciones que nosotros coloquemos se ejecutan directamente en el mercado a través de los proveedores del broker. Mejor dicho, ahí van a poder encontrar diferente información y diferentes aspectos. ¿Listo? Entonces eso es un punto bastante importante y relevante que vamos a tener en cuenta. De aquí en adelante es una recomendación que les quiero dejar. Eh, y pues nada más. Entonces ya no siendo más, pues, ¿qué les parece si arrancamos con este webinar del mundo del trading, sobre todo con respecto a la Reserva Federal? Igualmente también quiero recordarles a todos ustedes que este webinar va a estar completamente grabado y va a estar disponible para que todos ustedes lo puedan ver y lo puedan leer o repetir las veces que ustedes lo deseen. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar el tema del día de hoy, que es hablar con respecto a digamos que el tema de la Reserva Federal, pero es importante que nosotros entendamos qué es el sistema financiero en sí, o más que todo, qué es lo que nosotros entendemos con un sistema financiero. Se conoce como efectivamente un espacio, ya sea físico o electrónico virtual, en los cuales hay una congruencia de diferentes activos financieros donde el sistema financiero lo que trata de determinar es controlar o bueno, establecer las normativas necesarias para que efectivamente exista unas reglas de juegos y esas reglas de juego lo que nos va a permitir es tener una tranquilidad y más que todo es que sea un sistema regulado, es decir, que las operaciones que nosotros encontremos en los mercados va a presentar un comportamiento positivo al momento en que nosotros pues estamos teniendo la experiencia en estos tipos de mercados. Adicionalmente, que una de las ventajas de un sistema financiero es que van a garantizar la seguridad de las operaciones y adicionalmente que va a haber un control de las emisiones o la emisión de valor de diferentes participantes que efectivamente interactúan en estos tipos de mercado. Adicionalmente, que cuando nosotros estamos operando en los mercados financieros, por supuesto que vamos a tener tanto puntos positivos, negativos, es decir, operaciones positivas o negativas, pero aquí es donde se va a garantizar efectivamente que nosotros vamos a recibir
esas rentabilidades y más que todo que cuando estamos hablando de un sistema financiero, ya sea desde el punto de vista del sistema bancario o desde el sistema de mercados de capitales, siempre va a haber una administración con respecto a las posiciones del riesgo. Desde el punto de vista del banco podemos ver diferentes maneras de gestión de riesgo. Cuando nosotros lo estamos hablando por parte de nosotros los traders, lo que hacen los brokers es efectivamente requerir ciertos niveles de margen, porcentaje de margen libre con la finalidad de mitigar las posiciones y por supuesto que evitar unos mayores niveles de pérdidas. Entonces, esas son como las ventajas de un sistema financiero. Y ahora vamos a pasar con respecto a una pregunta muy importante que incide qué es un banco. Cuando nosotros hablamos desde la definición básica de finanzas, un banco es aquella institución que fue creada para realizar negocios, los cuales pues prometen o tratan de brindar o proveer liquidez en los mercados financieros, sobre todo ya sea, bueno, desde el punto de vista del mundo de las finanzas, así como desde el punto de vista de los negocios, desde las empresas, poder brindar fondos de financiación para aquellas personas que lo requieran de esa manera. Entonces, eso es como un punto importante y adicionalmente que el banco trabaja muchas veces como figura de intermediario entre un oferente y un demandante al momento en que se están realizando las transacciones internacionales o nacionales. Es decir, que es un tipo de intermediario entre el negocio y el mercado tradicional. Sí, eso es verdad. Y esto se debe porque desde un aspecto también de un sistema económico o un flujo económico, nosotros vamos a entender el siguiente, digamos que el siguiente diagrama en los cuales los ciclos o los mercados financieros se mueven bajo un conjunto de ciclos. Eso es cómo los vamos a determinar o cómo nosotros podemos ver efectivamente un ciclo monetario es teniendo en cuenta la actuación de tres figuras, donde tenemos a los hogares, donde tenemos a las empresas y donde tenemos a los bancos. En sí, las empresas y los hogares siempre van a tener una relación directa entre empleabilidad y venta, o más que todo, sí, o oferencia de consumos de primera, de segunda o de tercera necesidad. Entonces, lo que pasa es que los bancos le prestan flujos de efectivo a las empresas o incluso a los hogares para que efectivamente estas mantengan una interacción de comercio de una manera prolongada y transitoria. Entonces aquí, pues lo que nosotros lo podemos ver desde dos aspectos, desde el punto de vista de los hogares o desde el punto de vista de las empresas, pero desde un aspecto sencillo, los bancos le prestan a las empresas para que las empresas aumenten su actividad productiva, así puedan mantener un nivel de rentabilidades para ofrecer sus productos o sus servicios a los hogares o incluso ofrecer participación de la empresa o deuda de la empresa donde las personas naturales pueden efectivamente adquirir estos tipos de títulos. Cuando estamos hablando de bonos, siempre nos vamos a referir al mercado de renta fija, que nosotros podemos adquirir un título de deuda de las empresas o por parte de las acciones, efectivamente es la participación que ofrece la compañía con la finalidad de obtener dividendos, es decir, que aquí estamos ya viendo mercados de renta variable. Esos son los dos tipos de mercados que interactúan en un flujo económico tradicional o intermediación financiera y ya los hogares lo que se dedican es ahorrar y digamos que para solventar o más que todo tener un respaldo económico o pagar las deudas que adquieren a los bancos entre el corto y largo plazo. Entonces, eso es como un punto importante. Este es el ciclo que nosotros vamos a comprender normalmente los mercados, pero esto es solamente como una parte de la torta porque el más importante cuando estamos hablando de decisiones de banca o del sistema financiero, lo vamos a centrar con respecto a las decisiones de los bancos centrales. El Banco Central se considera como el banco de bancos, es decir, es el banco del Estado, el cual determina todas las normativas y todas las regulaciones de política monetaria, política fiscal y política cambiaria de un país y por supuesto que también tiene la figura como el que guarda los encajes de los bancos. Es decir, que es el banco de bancos y adicionalmente es la única entidad financiera de todo el país que tiene la capacidad de imprimir billetes, es decir, de generar liquidez en la economía, tanto inyectarlo como recogerlo, pero es el dueño de la impresora, por decirlo así.
Y adicionalmente, ¿por qué el Banco Central tiene que regular a todos los bancos? ¿Por qué puede llegar a inyectar y quitar liquidez en la economía? ¿Por qué puede controlar la emisión de dinero? E incluso, ¿por qué puede determinar el tipo de cambio? Es porque la principal función del Banco Central es controlar la inflación. Ustedes no se les puede olvidar esta variable tan importante de los bancos centrales porque al final la única función que tiene el Banco Central es controlar la inflación. ¿Y por qué se debe? Porque el Banco Central, llamémoslo Reserva Federal, llamémoslo Banco de la República de Colombia, Banco Central de México, Banco Central de Nueva Zelanda, Banco Central de Australia, mejor dicho, todos los bancos centrales de todas las instituciones, su principal garante o su única función es garantizar el valor adquisitivo de la moneda a través del control de la inflación. Entonces, esa es la principal función que tienen todos los bancos centrales. Y esto lo hacen a través de las políticas monetarias y por eso las decisiones que se van tomando de aquí en adelante con respecto a los bancos centrales, lo que buscan es poder mantener la actividad económica del país, pero más que todo que la divisa tenga valor adquisitivo en los mercados, ya sean nacionales o internacionales. Además, hay que tener en cuenta un aspecto entre el Banco Central con respecto a los demás, es que el Banco Central es el que puede crear dinero legalmente, es decir, es el emisor primario, es el dueño de la impresora y adicionalmente que va a respaldar los flujos económicos que están circulando dentro de la economía de un país. ¿Y esto por qué se debe? Porque como el Banco Central es el que los imprime, adicionalmente es el que controla cómo va a depositarlo o va a soltarlo en diferentes bancos con la finalidad que los bancos de segundo o los bancos financieros como es Bank of America, Goldman Sachs, digamos para aquí Colombia, como es Bancolombia, BBVA, para otros países como también algunos es BBVA, Banco Santander, lo que ellos hacen es que ya efectivamente sueltan esos flujos de efectivo, pero todo va a ser bajo la decisión de el Banco Central. ¿Y eso por qué se debe? Porque el Banco Central tiene que regular cuánto dinero está circulando, si hay un momento de escasez en la economía, cómo voy a inyectar el dinero, si hay un momento en el cual la divisa nacional se está devaluando mucho, cómo voy a recoger esos flujos de dinero, porque la única función del Banco Central, como lo había mencionado desde un principio, es garantizar el flujo de la economía, el poder adquisitivo de la divisa y evitar con lo más fuerte posible la inflación y la deflación, porque la deflación tampoco es positiva y el Banco Central lo que tiene que hacer es tomar esas decisiones de aquí en adelante en los mercados financieros. Adicionalmente, bueno, si queremos hablar directamente de las funciones, mantener el poder adquisitivo del dinero, es decir, controlar la inflación, y aquí es donde ustedes se deben estar preguntando, ¿cómo el Banco Central lo llegan a controlar? Digamos, ¿cómo va a poder tener ese control, sobre todo en el corto plazo? Va a ser a través del manejo del encaje de las operaciones de mercado abierto, que se conocen como OMAS, o los famosos, sí, las subastas de títulos de deuda, tanto de compra como de venta, y más que todo para los traders, que es lo que más nos importa, la tasa de interés. Este es el pilar que nos va a interesar a nosotros los traders porque a medida en que los bancos centrales aumentan o disminuyen sus tasas de intereses, los diferentes activos que cotizan tanto en esa bolsa como en diferentes mercados internacionales van a presentar fluctuaciones ya sean positivas o negativas y nosotros como traders debemos tener en cuenta esos momentos de mercado. De hecho, vamos a mirar un ejemplo bastante chévere y vamos a analizar las decisiones que tomó la Reserva Federal con respecto a los recortes de tipo de interés antes de que presentaran los recortes auxiliares o de emergencia en las reuniones extraordinarias durante el mes de febrero y principios del mes de marzo. La Reserva Federal, antes de todo eso en el 2019, solo había recortado su tipo de interés una vez, nada más. La anterior vez que la llegó a recortar fue alrededor de hace 10 años. Pero ¿qué fue lo interesante? Que cuando la Fed decidió ubicar sus tipos de intereses entre el 1,75% y el 1,5%, que es el rango de tasas, en esos momentos el dólar estadounidense no presentó algún cambio porque pues era una decisión que ya se esperaba, pero los bonos del tesoro, es decir, los famosos Ts de los Estados Unidos, alias Yankees,
presentaron fuertes caídas en sus cotizaciones porque estos títulos tienen anexada la tasa de interés de los Estados Unidos y eso lo que generó fue una devaluación en el mercado de renta fija y más adelante o al transcurso de las jornadas y del sentimiento de la noticia se presentó una devaluación en ese tipo de activos, por ende el dólar estadounidense presentó una debilidad mucho más adelante que no se vio reflejada al momento que se tomó la noticia. Entonces, ¿por qué los bancos centrales reducen su tipo de interés? Para mantener efectivamente los flujos en la economía, para incentivar el crédito, para incentivar el consumo y no permitir que ésta se estanque. Ahora bien, ya explicamos este punto, pero no tenemos que traer a comparación actualmente en lo que está pasando en la coyuntura internacional. ¿Qué fue la decisión que tomó la Reserva Federal hace poco, hace como 2 semanas? Ubicar sus tipos de interés entre el 0 al 0,25. Es decir, que en solamente unos 4 o 5 meses, esta tasa del 1,75 al 1,5 pasó del 0% al 0,25%. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Que la Reserva Federal tenía miedo de que el COVID-19 detuviera tanto a la economía que el dólar estadounidense empezara a presentar presiones negativas inflacionarias e incluso que llegara a presentar niveles de deflación. Eso hubiera generado que el dólar estadounidense perdiera valor en la economía, tanto localmente como regionalmente e incluso internacionalmente. Entonces, por eso fue que la Reserva Federal decidió tomar esa decisión para bajar fuertemente las tasas al punto de dejarlas en 0%. Primero fue una caída de 100 puntos básicos que se presentó en los tipos de interés y luego la dejaron ya en esos niveles mínimos con la finalidad de que los hogares y las empresas, volviendo a nuestro ciclo económico, es que las empresas y los hogares pudieran pedirle a los bancos préstamos mucho más económicos con tasas de interés más bajas para mantener efectivamente esos ciclos económicos y que no se llegue a estancar la economía. Porque cuando se llega a estancar la economía, la moneda, digamos en este caso el dólar estadounidense, es la que va a sufrir las mayores consecuencias de ello. Pero por supuesto, hay algunos países que juegan mucho con el tipo de interés, hay otros que no lo juegan. ¿Qué país no ha jugado con el tipo de interés? China. China decidió que a pesar de la pandemia que presentó, no recortó demasiado como la Reserva Federal los tipos de interés. Hay muchos países en Latinoamérica, como es Colombia, Chile, México, que solamente decidieron recortar entre 25 a 50 puntos básicos sus tipos de interés porque tampoco querían incentivar una venta masiva en sus divisas, sobre todo en sus economías locales. Entonces, por eso es que países como Latinoamérica no utilizan tanto el instrumento de la tasa de interés, sino que utilizan las operaciones de mercado abierto o las famosas OMAs, dado que estos instrumentos lo que les permite es recoger dólares en la economía o inyectar dólares en esta. Entonces, estas son como las decisiones que se han visto actualmente por parte de la Reserva Federal o diferentes bancos centrales para poder mitigar el impacto del COVID-19. ¿Listo? Entonces, eso es como un punto que vamos a tener en cuenta aquí en adelante. La Reserva Federal, o más que todo, los bancos centrales también van a poder controlar la política cambiaria, es decir, fijar la manera en la cual su divisa va a presentar un valor con respecto a sus homólogas o diferentes divisas a nivel internacional. Por supuesto, los países que son más dominantes van a presentar un mayor fortalecimiento que aquellos países que sus monedas no tienen la mejor liquidez, no tienen las mejores operaciones, operaciones en el sentido que no se mueven tanto y por supuesto que la participación de estos. Si lo ponemos a comparación, el yen japonés es un activo refugio o es una divisa que se considera activo refugio que ha tenido una alta participación en los mercados financieros por mucho tiempo. Lo mismo estamos hablando del euro, lo mismo estamos hablando del dólar, de la libra esterlina, pero si comparamos con divisas exóticas como es el peso colombiano, peso chileno, peso mexicano, sí van a presentar fuertes depreciaciones frente al dólar estadounidense o frente a las demás divisas, al punto en que no se consideran activos con un alto nivel de participación porque son muy costosos para adquirir. ¿Y esto por qué se debe? Porque pues la política cambiaria así lo determina. ¿Cómo se fija la política cambiaria? Eso hay diferentes maneras en las cuales los países fijan sus tipos de cambio. Hay algunos que los fijan, como es en el caso de China. Hay otros que los dejan en libre flotación, como es en el caso de, digamos, de diferentes países en Latinoamérica, o bueno, como es en la mayoría a nivel mundial. Hay algunas que se le dicen flotación sucia, que la dejan libremente
operando, pero el banco decide pues tomar decisión o realizar ajustes cuando es necesario, como es en caso sobre todo en economías que no presentan un buen comportamiento, que tienen niveles de inflación alto, como es en el caso de Venezuela, y pues ahí digamos que hay diferentes aspectos. Adicionalmente que el Banco Central también determina la política crediticia, es decir, que es el que determina cómo se va a establecer la gestión de riesgos financieros, y más que todo es cómo se va a determinar el comportamiento de relación entre las personas naturales, los hogares y las empresas con respecto a los bancos digamos que se consideran de segundo piso, o los bancos de las entidades financieras, dado que el Banco Central es el rey de los bancos. Entonces, es como un punto importante y relevante que vamos a tener en cuenta. Ahora bien, hablando más del tema del día de hoy, vamos a hablar con respecto a la Reserva Federal de los Estados Unidos, o este Banco Central. Primero, la Fed, que es, digamos que las sílabas de la Reserva Federal, el nombre en inglés, o algunos le dicen Reserva Federal, muy pocas personas lo dicen Banco Central, pero realmente la Fed es el Banco Central de los Estados Unidos, que se considera como un sistema de reserva federal de los flujos operativos o de liquidez que tiene los Estados Unidos, y adicionalmente que la Fed realiza 5 funciones generales para proveer el funcionamiento de efectivo en la economía y tratar de generar y determinar el interés público de las personas. ¿Por qué? Porque como el Banco Central es el que fija las tasas de interés o el tipo de interés, los demás bancos siempre se van a regir con respecto a esa tasa. Nadie va a poder cobrar más alto que la tasa de interés del Banco Central. De hecho, si lo llegan a hacer, se puede entender que está en contra de las normativas del Banco Central, puede llegar a ser sancionada, y por supuesto es que los bancos siempre se van a regir bajo las tasas que fije el Banco Central, que se conocen como tasas interbancarias, que son las tasas que los bancos van a poder cobrarse más entre ellos, y bajo ese parámetro van a fijar sus demás tasas con respecto a créditos de primera mano, créditos hipotecarios, créditos de educación, mejor dicho, todo ahí en adelante, todas esas tasas de esos tipos de créditos siempre se determinan de acuerdo a la tasa de interés que fija el Banco Central. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de la Reserva Federal? Y por supuesto que al momento en que se toma una decisión de estas, ¿cómo va a afectar al mundo del trading, sobre todo al mercado Forex? Primero, es el que fija la política monetaria. Esto se podría decir que es la primera herramienta o el primer instrumento que van a utilizar los bancos o la Reserva Federal para poder garantizar los flujos operativos en los mercados. Si lo comparamos al día de hoy, ¿qué es lo que ha hecho la Reserva Federal con respecto a la política monetaria? Mantener inyecciones de capital en la economía. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está reflejando que su población no está manteniendo la actividad productiva debido al COVID-19. ¿Cómo lo podemos ver esto? A través de un indicador que salió hace poco, que es el número de subsidios de desempleo solicitado por la población estadounidense, donde la semana pasada se ubicaba en 2.8 millones de solicitudes, pero esta semana se ubicó en 5.8 millones de solicitudes. Cuando nosotros miramos los subsidios de desempleo, que presentan estos crecimientos de casi 2.0 millones de solicitudes, lo que nos está diciendo es que la población estadounidense se está quedando estancada. Y cuando hay subsidios de empleo, es que la gente le está pidiendo al Estado: ayúdame porque estoy desempleado, porque mi empresa cerró debido, en ese caso, a la pandemia mundial, a la pandemia que está afectando a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Reserva Federal? Mantener inyecciones de liquidez en el sistema bancario para que los bancos garanticen la seguridad, o más que todo el respaldo económico de sus clientes, porque tampoco la idea es que todo el mundo salga a sacar su dinero, porque pues eso genera pánico. Y adicionalmente, decirle a las entidades gubernamentales: necesito que le brinde préstamos, le brinde créditos para las personas o las pequeñas y medianas empresas, porque realmente no podemos detener o no podemos dejar que sigan o que se detengan con respecto al tema de consumo, porque eso lo que va a generar es que la rueda de la economía, o ese ciclo que habíamos visto anteriormente, se vaya frenando. También brindar la estabilidad del sistema financiero. ¿Cómo ha venido implementando esto la Reserva Federal? A través de el establecimiento de un conjunto de normativas para las diferentes bolsas del país. Adicionalmente, limitar la capacidad operativa
y por supuesto que, aunque ustedes no lo crean, muchas veces se ha venido presentando pequeñas suspensiones en las bolsas de los Estados Unidos y esto tiene implícito ciertas decisiones por parte de la Reserva Federal, pero más que todo es para poder evitar impactos negativos en la economía. ¿Cómo se ha venido haciendo esto? Hay un instrumento, una herramienta que se dice como el botón de suspensión, que tiene la bolsa de Nueva York, sobre todo Wall Street. Cuando se abre el mercado y los índices bursátiles pierden más de entre un 10 a un 15% de su valor, lo que hacen es que se activan estos botones, suspenden las operaciones en la economía, sobre todo en las bolsas, de alrededor de unos 15, unos 30 minutos para evitar las ventas masivas, sobre todo que son ventas en pánicos. Y esto lo hace sobre todo las bolsas de valores para poder determinar un sistema financiero mucho más estable y que la Reserva Federal pueda efectivamente cumplir con ese aspecto, sobre todo porque las ventas masivas pueden generar pánico, pueden generar muchas pérdidas que al final de cuentas las mesas de dinero de los Estados Unidos, que son los bancos, pues van a presentar fuertes caídas y la idea es que el banco tenga la solidez necesaria para mantener su actividad operativa. Promueve seguridad y solidez totalmente a medida en que las crisis van pasando o más que todo que los aspectos negativos de la economía van ocurriendo, la Reserva Federal tiene que seguir desarrollándose, seguir construyendo instrumentos y elementos que le permitan garantizar la seguridad y la eficiencia de las operaciones en los mercados, sobre todo promover liquidez y más que todo es beneficiar al consumidor. Como lo habíamos hablado entre el tema de subsidios de desempleo, cuando las pequeñas y medianas empresas quieren mantener sus actividades operativas, solicitan créditos, que la Reserva Federal tiene que garantizar que esas pequeñas y medianas empresas tengan la protección necesaria que su actividad operativa siga circulando sin ningún inconveniente. Jerome Powell es actualmente el presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, es decir, es el presidente de la Fed y más que todo es que es el personaje más importante de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cuando este hombre sale a dar sus discursos, los mercados financieros siempre están en pausa. Cuando está hablando, es cuando nosotros podemos ver que el euro dólar, sobre todo que es el activo que más se mueve en el mercado Forex o los índices bursátiles, están presentando fuertes movimientos de volatilidad. ¿Por qué? Porque cuando este hombre habla, está hablando en representación de la Reserva Federal. Es decir, que lo que diga Powell se va a entender o los mercados lo van a reflejar como la situación actual de la economía de los Estados Unidos y Estados Unidos es la economía más sólida a nivel mundial. Entonces, por eso es que cuando habla Powell, los mercados siempre están en modo standby, pero más que todo es que están pendientes de cualquier palabra que diga Powell. Qué pena. Durante su discurso, no, digamos que no se presenta mucho movimiento. Es justamente cuando están las ruedas de preguntas. Cuando se da esta rueda de preguntas por parte de diferentes portales informativos que está Bloomberg, que está Yahoo Finance, que está CNBC, que está The Wall Street, que está de, mejor dicho, hay diferentes medios informativos, sobre todo financieros, que están pendientes de todas las preguntas que le quieren hacer a Powell, porque hay veces Powell puede responder bien, puede responder mal, pero ese es el punto importante de volatilidad que se presenta en el mercado y ahí es cuando se puede llegar a definir la tendencia de el dólar estadounidense, de los índices bursátiles, de las acciones de la empresa durante toda esa jornada del día o incluso las siguientes jornadas de mercado. Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos vigilando todos esos aspectos y esos elementos que Jerome Powell va diciendo poco a poco en su discurso. Ahora bien, la Fed asume los rezagos del brote del COVID-19 o del coronavirus, sobre todo que siendo el banco central del tipo de cambio a nivel mundial, que es el dólar estadounidense, él tiene que garantizar que los demás bancos centrales puedan convertir sus títulos de tenencia del Tesoro de los Estados Unidos o los famosos TES a dólares con la finalidad de mantener tanto ellos sus inyecciones en estos momentos de situación inesperada por COVID-19, así como que el dólar estadounidense no pierda valor en los mercados. Por eso, debido o después de que se está presentando este brote de COVID-19, el dólar estadounidense ha presentado tantos fortalecimientos frente a sus demás homólogas y adicionalmente que a pesar de que se presente la caída
de la confianza de los inversionistas europeos o de que Italia y España se vean afectados. Lo importante es que la Reserva Federal siempre va a intentar ayudar a estas naciones o a estos países en adquirir dólares, así como poder prestar o brindar los créditos de una mejor manera para que la economía a nivel mundial no se estanque. Esa es una de las consecuencias de ser el Banco Central de los Estados Unidos y más que todo de ser el banco del tipo de cambio a nivel mundial. Lo que tiene que hacer es siempre mantener la garantía. ¿Cómo lo realiza? Mantiene compras y ventas abiertas de dólares estadounidenses con montos ilimitados. Normalmente las economías cuando más lo solicitan lo que hacen es que la Fed abre canales para o con días de compra ilimitada. Muy bien. Probando audio, Juan me está diciendo que se fue el audio. No sé si los demás me están escuchando sin ningún problema. Entonces me gustaría ver si me pueden colaborar, si me escuchan, si no me escuchan, o realmente se fue el audio al 100%. Ok, Juan Carlos, ya llegó. Me disculpo con ustedes, como les estaba mencionando en el anterior webinar, este micrófono a veces llega a fallar, pero pues nada, estamos esperando a que se mejore un poco el tema del COVID-19 para llegar a adquirir un nuevo micrófono lo más rápido posible. Entonces, digamos que para los demás, digamos que un poquito de paciencia con eso. Igualmente, este webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes, así que no se preocupen. Se canceló el primer foro del Banco Central Europeo, eso fue un aspecto bastante negativo. La Reserva Federal le tocó entrar ahí para, sobre todo, poder mantener la compra y venta de bonos soberanos, sobre todo la compra de los bonos que el Banco Central Europeo tenía como tenedores, en el cual pues esto se hace para seguir inyectando flujos de efectivo en la economía y adicionalmente que se está presentando actualmente un aumento en la deuda soberana de diferentes países europeos y este aumento de la deuda lo están haciendo con respecto a dólares estadounidenses. Es decir, que ahorita los países están vendiendo sus títulos de deuda y el Banco y la Reserva Federal lo que está haciendo es que los está adquiriendo cada vez con mucha más fuerza y con mucho más impacto. Ahora bien, ¿cuál es el punto negativo que nosotros vamos a poder encontrar en los mercados financieros de aquí en adelante? Y son los posibles niveles de recesión económica. En estos momentos estamos viendo la plataforma de Equity, que es uno de nuestros brokers aliados, y vamos a verlo con respecto a, sobre todo, no tanto con el USD Index, sino que bueno, aquí estamos viendo el Dow Jones, pero me gusta más ver el índice Standard Poor's 500. ¿Por qué? Porque ese índice lo que nos está mostrando es las 500 empresas con mejor capitalización bursátil y con mejor comportamiento de dividendos de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué es lo importante cuando nosotros hacemos el análisis con este indicador? Es ver la fuerte caída que presentó desde que el COVID-19 empezó a tomar alarmas con los Estados Unidos. Como podemos ver, pues es una caída bastante fuerte en el cual llegó a tocar un piso de 2.187 o 184 dólares por título de los futuros del Standard Poor's 500. ¿Qué es lo importante? Wow, ahorita está, de hecho, el día de hoy, como pueden ver, el índice está presentando una fuerte caída y esto no es una buena señal. De hecho, esto se puede entender como si fueran las puertas de una posible recesión económica más adelante, donde Donald Trump aseguró que tal vez era en el corto plazo, luego prometió de que iba abrir las fronteras en el domingo de Pascua, el día de ayer y antier, sobre todo el lunes, aseguró de que ya no era posible cumplir su promesa, de hecho que Estados Unidos se tenía que preparar a las siguientes semanas, que eran semanas oscuras, y como pueden ver, ya el índice está perdiendo ese efecto rebote en sus cotizaciones, donde si nosotros queremos mirar el comportamiento de los niveles, lo que podemos hacer es pintar un abanico de Fibonacci y podemos ver que efectivamente en el nivel 38.2 ahorita está trabajando como una fuerte resistencia en las cotizaciones, donde trata de sobrepasar el nivel 23.6. Si se llega a sobrepasar este nivel por parte de las cotizaciones, muy seguramente vamos a tener esa confirmación de tendencia bajista, donde va a llegar nuevamente al piso de los 2.187. ¿Qué es el punto importante en este piso? Ver ese límite
y más que todo esperar las decisiones que haya a tomar la Reserva Federal. Yo considero que esto va a ser un movimiento alrededor de 5 o 6 jornadas, pero el punto detonante de una recesión económica en donde este índice bursátil vaya a presentar ese movimiento a la baja, donde la Fed ya hizo todo lo que podía hacer, es esperar la declaración o el anuncio de Donald Trump, donde se declare la cuarentena a nivel nacional. Porque ¿qué es lo que está pasando con Estados Unidos y por qué todo el mundo está esperando ese punto de quiebre? Que algunos estados en los Estados Unidos están manteniendo momentos de cuarentena y otros no. Entonces, en Estados Unidos hay 50 estados. Bueno, si mal no me falla digamos, el dato, pues espero no haberme equivocado con eso, pero en Estados Unidos hay alrededor de 50 estados. Bueno, espero no estar equivocándome. Y lo que ocurre es que imagínense 50 estados por todo el mapa de los Estados Unidos, donde hay algunos que están en cuarentena y otros no. Pues eso lo que está generando es que las personas que se quieren transportar tengan que dar más vueltas, es decir, que se puede presentar una expansión incluso mayor del coronavirus en los diferentes estados donde se permite la circulación de personas. Entonces, muchos están apuntando que los Estados Unidos, que ya superó a todos los países menos a China, en personas, digamos, con aseguradas o más que todo con aspectos positivos o que dieron positivo en el coronavirus, sino que por ahora ni siquiera se están acercando a la primera ola de personas infectadas. De hecho, se está determinando que el segundo y el tercer punto de los piques que está presentando las personas, bueno, el número de infectados en Estados Unidos llegue a ser mucho mayor y hay que admitir que por la negligencia de Donald Trump, pues decidió pues no cerrar el flujo económico, no cerrar la economía. De hecho, sigue manteniendo ese discurso e incluso un senador en los Estados Unidos pues aseguró que las personas de la tercera edad se tenían que sacrificar por la economía. Mejor dicho, ahorita el coronavirus está siendo un tema bastante fuerte en los Estados Unidos donde muchas personas pues están apostando ahorita que cuando se presente ese momento de quiebre, las bolsas a nivel mundial van a presentar esa caída significativa. De hecho, vamos a mirar aquí un enlace que ya tenía por aquí abierto, que me gusta mirar bastante, del diario País, porque ahí nos están, bueno, además de los casos de España, nos está mostrando la última actualización de número de personas contagiadas o número de casos contagiados a nivel mundial. ¿Qué es lo que podemos ver? El día de ayer Estados Unidos estaba en 164.000 de personas diagnosticadas con COVID-19. Ahorita está en 189.000. Ya superó a Italia, ya superó a España, ya superó a China. Wow, sí, ya superó a China sin ningún problema y más que todo que su tasa de mortalidad está creciendo de una manera bastante drástica, bastante significativa. Si en Italia y en España teníamos días donde alrededor de 1.000 personas estaban muriendo, entonces hay que imaginarnos en Estados Unidos donde hay una población de más de 300 millones de personas. O sea, si el coronavirus llega a pegar fuertemente, eso va a ser un impacto muy negativo en su sociedad, en su sistema de salud y lo más probablemente que lo que muchos apuestan es que va a ser el punto de quiebre para decir hay recesión económica, no decir crisis económica. Y aquí sí tengo que ser muy enfático. Cuando hablamos de una recesión económica es que hay una contracción en el Producto Interno Bruto interanual alrededor entre 2 a 3 meses consecutivos. Cuando hablamos de una crisis económica es una ruptura del sistema financiero o más que todo el de los sistemas y ciclos económicos que tiene un país. Esas son las dos grandes diferencias. Estamos hablando de una recesión económica y una crisis de coronavirus a nivel mundial, pero una crisis económica aún estamos un poco lejos de ello. ¿Listo? Es como para que tengamos en cuenta ese caso. Ya miramos aquí el Standard Poor's 500 por parte del dólar. De hecho, podemos mirar aquí en estos momentos el USD Index y como pueden ver, pues de hecho ha presentado un fortalecimiento porque el dólar sigue siendo la divisa apetito a nivel mundial, en el cual está presentando fuerte demanda, no tanto por parte de los mercados directamente, sino por parte de los bancos centrales. Es por eso que el dólar estadounidense ahorita está presentando fuertes crecimientos a pesar de la caída que presentó desde el mes de febrero. Muchos determinan que si vuelve a llegar al nivel de 100, muy probablemente se vaya a presentar otro elemento que pueda empujar un detonante a la caída del dólar estadounidense si se llega a presentar esa recesión económica. Entonces eso también es un punto bastante importante y bastante relevante. Pero yo también quiero pues dejarles el día de hoy, pues bueno, estamos viendo aquí el índice del dólar estadounidense. Igualmente el día de hoy a las 7 de la noche tenemos un webinar con respecto al USD Index y cómo nosotros le vamos a sacar provecho con el equipo de Equity, pero como lo pueden ver,
pues actualmente todo está apuntando al alza por parte del dólar estadounidense. Hay que mirar que, bueno, el euro dólar no tanto, la libra dólar, bueno, no entiendo qué está pasando con el dólar. Bueno, es más que todo un error de MetaTrader debido al bajo internet que tengo actualmente, pero como podemos ver, el dólar con respecto al yen japonés, pues sigue el yen siendo activo refugio. El dólar estadounidense, pues no está teniendo un mejor comportamiento frente a esta divisa, pero como podemos ver ya el dólar está ganando fortaleza en sus homólogas, como en el caso del dólar australiano, donde el día de hoy, con respecto también a la jornada anterior, ya está ganando nuevamente un impulso bajista donde está apuntando en ubicarse nuevamente entre el 0.54 y 0.55. Entonces el dólar ahorita está ganando este terreno. Y aprovecho muy bien, Simón, ¿tienes una pregunta? ¿La Fed regula economías dolarizadas como el ecuatoriano? No. No, porque eso siempre depende del Banco Central. O sea, independientemente de que una economía esté dolarizada, al final siempre el control de inyección o de contracción de dólares en la economía siempre va a depender del Banco Central. Otra cosa es que Ecuador, debido a la crisis que presentó, que generó que la economía se dolarizara para controlar la inflación, sí, está dependiendo de los flujos que la Reserva Federal le o está permitiendo que ingresen a la economía ecuatoriana, más que todo la capacidad de Ecuador de mantener esos flujos operativos, pero el control de la economía con respecto al dólar siempre se va a determinar con respecto al Banco Central, porque el Banco Central es el que determina. Si el Banco Central dice no entran más dólares en Ecuador, pues no entran más dólares en Ecuador, pero eso es como la potestad que tiene el Banco Central de Ecuador. ¿Listo, Simón? Pero que la economía esté dolarizada, bueno, pues utilizan al dólar como su tipo de cambio, o bueno, como su divisa local y más que todo, pues su participación entre relaciones de balanza comercial, pero en sí, siempre la decisión la va a tener el Banco Central. Eso sí, digamos que no, la Fed no va a poder intervenir eso. Lo que pasa es que cuando la Fed ya toma decisiones de tipos de interés, eso afecta a nivel internacional. ¿Por qué? Porque los demás bancos tienen títulos de deuda que están indexadas o están enlazadas con esos tipos de interés. Entonces, claro, si bajan o suben, eso va a afectar la tenencia de esos títulos y puede ser positivo o negativo para las economías, sobre todo que tengan alta concentración de títulos de deuda. Pero nada más, Simón, ¿listo? Espero haber respondido tu pregunta, pero bueno, estábamos viendo aquí el dólar australiano, ya las divisas o los homólogos pues están perdiendo fuerza debido a que el dólar estadounidense está ganando cada vez más terreno, pero el punto importante es que ya la economía está hablando de que no está lo mejor sostenida. De hecho, si miramos el Dow Jones, también podemos ver que incluso está presentando mayores caídas que el Standard Poor's, en el cual pues muchos apuntan también de que vuelva efectivamente a su piso. Hay algunos que determinan que cuando vuelvan a tocar ese nivel de soporte y se presente una confirmación negativa para la economía estadounidense es cuando se va a entrar a las puertas de una recesión económica. Adicionalmente, cuando estamos hablando de una recesión económica, se puede presentar por otros dos elementos. Que una empresa se quiebre o que un banco se quiebre. ¿Por qué? Porque al final todo el sistema financiero va a estar a la espera de quién va a perder la cabeza primero. Pasó en el 2008 con Lehman Brothers, que fue el banco más antiguo de los Estados Unidos que se quebró. En el crack del 29 se presentaron bastantes empresas que debido a la especulación pues se quebraron. Entonces ahí fue cuando efectivamente cuando se pierde una cabeza es cuando ya todo se va a ir hacia abajo y normalmente ese es uno de los detonantes también que vamos a encontrar en una recesión económica. Y pues volviendo a nuestra presentación, vamos a ver que efectivamente la Fed ya disminuyó 100 puntos básicos en sus tasas de interés. Se determinó un plan de estímulos, no de 1 billón, sino que al final fue de 2 billones de dólares con la finalidad de salvar diferentes empresas. De hecho, muchos estaban esperando eso, que Boeing, que era la empresa que ya más estaba apuntando a la bancarrota, pues presentó un rescate financiero por parte de los Estados Unidos y más que todo es que Wall Street también está pasando por su peor momento y esto se debe porque los índices bursátiles más importantes de la bolsa están presentando o presentaron caídas de casi del 30% interanuales en sus índices bursátiles. ¿Cómo vamos a ver esto
sobre todo si lo queremos ver un poco más de porcentaje, yo les recomiendo que estemos mirando este portal de Bloomberg. Bloomberg es el portal informativo rey de los, digamos, de proveedor de información a nivel internacional porque ellos tienen periodistas en todos los rincones del mundo y más que todo es que todas las empresas pues brindan su información a Bloomberg para que Bloomberg esté publicando estados financieros, comportamientos y como pueden ver hay diferentes mercados que actualmente están con Bloomberg. Pero cuando nosotros entramos aquí en la parte de stocks, que son los índices bursátiles, de hecho ya estamos viendo que el día de hoy el Dow Jones está presentando una caída del 3.91%, Standard Poor's 4.24%, Nasdaq, que es el índice de las tecnológicas, pero lo que quiero que nos centremos es en el cambio anual o incluso en el cambio mensual y anual. Como podemos ver, el New York o el New York Stock Composite ha perdido un 20% en lo llevado del año. Ya el Dow Jones nos está presentando pues pérdidas anuales de menos 25%, pero igual está en menos 19%. Son caídas que no se habían visto desde el 2009 y por supuesto que no queremos mirar el precio, el comportamiento del precio del petróleo porque ese sí está en niveles que no se habían visto desde el 2002 y que la siguiente soporte del crudo en referencia a WTI apunta entre los 17 y 18 dólares. O sea, ya son niveles muy bajos, de verdad que llegan a preocupar un poco, pero nosotros como traders podemos sacar el provecho de esto. ¿Y eso también por qué se debe? Porque esa es como la proyección que tenemos los analistas del distrito y lo que tienen la mayoría de traders a nivel mundial. Pero puede que las cotizaciones no lleguen a tocar ese soporte o si lo llegan a tocar los niveles más bajos, es cuando se puede presentar un efecto rebote en el cual las cotizaciones vuelvan a tomar un impulso a la alza. ¿Por qué? Porque ahorita los índices están en niveles demasiado bajos, o sea, es que ya son muy bajos que también algunos esperan que la economía a nivel mundial presente un retroceso positivo, pero algunos apuntan que este momento positivo va a dar hasta el mes de junio, que es como la proyección máxima de la expansión del COVID-19 a nivel mundial y pues que se está trabajando fuertemente en la cura. China ya está desarrollando unos anticuerpos que están respondiendo de una manera positiva contra el COVID-19. No significa que sea una vacuna al 100%, pero sí son como las primeras fases para los tratamientos y una posible cura en el corto plazo. Entonces, pues hay que esperar cómo se va a desarrollar este tema. Y pues ya con esto llegamos al final de este webinar. La verdad, este era un webinar con respecto meramente a digamos, a los aspectos educativos para entender la Reserva Federal, para entender las decisiones y ver los mercados, sobre todo los índices bursátiles, que es como uno de los principales reflejos, así como en el mercado Forex. En estos momentos pues les estoy compartiendo la información del distrito financiero para que si se quieren comunicar con el DFX, ahí están nuestras redes sociales, nos pueden seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Para las personas que quieran saber de nuestros cursos de trading está la información de nuestro número WhatsApp o si tienen alguna duda en específica me pueden escribir un correo a r.ramirez@ldfx.com. Yo les voy a estar respondiendo en medida que vamos avanzando en el tema y pues no siendo más, me despido de todos ustedes. Igualmente, si les gustó este webinar, si no les gustó, si me quieren dejar algún comentario positivo o negativo, si quieren que hablemos de un webinar más adelante, porque esto fue un tema que un asistente pues propuso, nos pareció interesante y lo desarrollamos. Déjenos su comentario, por favor. Toda esa retroalimentación va a ser bien recibida por parte de nosotros del Distrito Financiero y adicionalmente tengamos mucho cuidado porque el viernes se va a publicar las nóminas no agrícolas y este resultado va a ser bastante interesante en los mercados financieros. Me despido de todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales, conocimientos en mercados de capitales, trader y pues no siendo más, les deseo felices tarde para todos. Nos vemos en el webinar de la noche con respecto al USD Index y vamos a hablar con respecto a este índice del dólar estadounidense, cómo se desarrolla, cómo lo podemos interpretar, sobre todo en estos momentos de mercado bastante volátil. Entonces, no siendo más, felices trades para todos y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz día.